¿Qué tal la lluvia de anoche? Pues el gobierno de la Ciudad de México ha anunciado que presentará un programa para prevenir, advertir los posibles riesgos de las precipitaciones. Sepamos de qué manera. Luego de las fuertes lluvias registradas este lunes al sur de la ciudad, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, señaló que las personas que resultaron afectadas serán apoyadas por el gobierno de la Ciudad de México y destacó que ha girado instrucciones al oficial mayor para que opere el seguro con el que cuenta la administración capitalina para atender situaciones de emergencia. El mandatario indicó que de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, en los próximos días se podrán presentar lluvias como la de ayer o de mayor intensidad, por lo que hizo un llamado a la población para que evite tirar basura en las calles y se mantenga atenta a los reportes que emitan las autoridades. Aseguró que ya se encuentra listo el operativo para la temporada de lluvias. Con todo el equipamiento, con Vactors, con todos los que participan, Protección Civil, Sistema de Aguas, Bomberos, Secretaría de Seguridad, y obviamente estaremos, en la medida de lo posible, tengo la instrucción a C4, a Ciudad Segura, para que informe en cuanto tengamos datos del sistema meteorológico a través de la cuenta de Twitter de Ciudad Segura, a través de nuestra fuerza informativa, estaremos haciendo alertas de prevención en las zonas en donde se tenga previsto que caigan las lluvias más fuertes. Las lluvias más intensas registradas en los últimos años son 119 milímetros en la delegación Cuauhtémoc en el año 2005, 118 milímetros en Huayatla, Magdalena Contreras, el 10 de agosto de 2006, 117.5 milímetros en Coajimalpa en el 2000 y 117 milímetros en Coajimalpa en julio de 2015 y 100 milímetros en Miguel Hidalgo en septiembre de 2015. El número de emergencias 911 está disponible para realizar reportes, mismos que serán canalizados a las diversas delegaciones, Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública, el Heroico Cuerpo de Bomberos, Sistema de Aguas, así como Comisión Federal de Electricidad, Transportes Eléctricos, Metro y Metrobús. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.